En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. Mirar el río, hecho de tiempo y agua. Y recordar que el tiempo es otro río, escribió Jorge Luis Borges. El 14 de marzo, Día Mundial de los Ríos Vivos, nos recuerda celebrar los ríos del mundo y a quienes luchan por preservarlos. También nos invitan a alzar nuestras voces en oposición a proyectos que destruyan esta legendaria fuente de vida. Es fundamental reflexionar sobre las amenazas que enfrentan nuestros ríos y descubrir soluciones sustentables en relación al agua y la energía. Esta semana abordamos el río Paraná con la intención de conocer sus distintas formas, dimensiones y habitantes, así como su agua, su poesía, su música y las historias que se desprenden de su cuenca. En el trayecto nos preguntamos cómo es la vida de la cuenca del río Paraná, cómo se estudia el agua de un río, qué vida productiva se desarrolla a su alrededor, de qué modo cuidamos la vida de este río. El desafío es proteger los ríos y preservar todas las formas de vida y el derecho a existir. Hoy, ¿qué vida productiva se desarrolla alrededor del río Paraná? ¿Qué vida productiva se desarrolla alrededor del río Paraná? Porque me llamo Fátima Eliana Formía y vivo en Villa María. Mi nombre es Genaro Saluz Herrero y vivo en Villa María. Antonio Dato Saluzó y vivo en Villa María. ¿Qué es pescar y para qué se pesca? Para mí pescar es atrapar un pez. Una forma de tener alimento y... Ay, no, me olvidé de la otra pregunta. Y se pesca como deporte, para alimentarse. Pescar es sacar peces del agua y se pesca para la economía, para la alimentación. ¿Qué formas de pescar conoces? Con la caña de pescar y con una red. En el río, en un lago, en mar, con la mano, con caña y con red. ¿Qué es un puente? ¿Para qué se construye? Un puente es algo que de verdad es necesario. Es algo que une un lugar a otro. Para que las personas o los autos pasen de un lugar a otro sin tener que o mojarse o hacer otras cosas. ¿Cómo crees que se construye un puente en un río? Con grúas, que desde el extremo del río, de tierra, hasta el otro extremo, y se va construyendo por encima del río. Y que por ahí se pueden hacer como unas columnas y después empezar a hacer la parte donde se cruza. ¿Qué estás haciendo, Lu? Intentando pescar.
A ver, ya que seguimos por el río Paraná, me preparo, pero yo devuelvo los peces a su hábitat. A ver, practico solo pesca recreativa. Sí, pescar como entretenimiento o deporte es una posibilidad. Pero también están los pescadores independientes de presencia ancestral en el río Paraná. Entre la ciudad de Rosario y las islas cercanas, por ejemplo, viven unos 300 de ellos que se dedican a esta actividad en forma artesanal o comercial. También se practica la pesca artesanal cerca de la ciudad de Corrientes, capital de la provincia con el mismo nombre, en la isla El Talar. Los pescadores salen en lancha, a motor o en canoas a remo. Hacia la cuenca del Líbera están los mariscadores, como se conoce a los pescadores de tradiciones coloniales y guaraníes. Aunque la palabra se refiere a la recolección de mariscos, así se llama a quienes se dedican a la cacería de subsistencia en medios acuáticos. Hablamos de pesca artesanal, pero seguro se desarrollan actividades productivas de mayor escala, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Una de las principales es la hidrovía, un corredor natural de transporte fluvial, es decir, por ríos y superficies acuáticas que se extiende por más de 3.400 kilómetros de largo a través de los ríos Paraná y Paraguay y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. La hidrovía forma parte de un gran sistema hídrico llamado Cuenca del Plata, que abarca una región de algo más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Sus aguas superficiales descargan en el Río de la Plata. Esta cuenca es una de las reservas hídricas más importantes del mundo, no solo por el caudal de los ríos que desaguan en ella, sino por la diversidad biológica del área y por la riqueza de los territorios que la rodean. Además, en esta zona se concentra una importante actividad económica y una gran densidad de población. Uno de los usos principales de los extensos ríos de la región en que vivimos es la navegación. La hidrovía Paraná-Paraguay es el corredor de mayor desarrollo e importancia económica en toda la cuenca. Los sistemas de transporte por estas vías tienen grandes ventajas por sobre los terrestres, tanto los que van por ruta como los trenes. Vamos a conocer un poco más acerca de estas actividades. ¡Hey! La hidrovía Paraná-Paraguay se extiende a lo largo del sistema hídrico llamado con el mismo nombre. Se inicia en Puerto Cáceres, Brasil, en su extremo norte y finaliza con una ruta oceánica ubicada en el Río de la Plata, en su extremo sur, entre Argentina y Uruguay. El sistema integra en su totalidad a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su extensión es de 3.442 kilómetros. A través de la hidrovía y su infraestructura se realiza, en primer lugar, la comercialización internacional de la producción de granos y derivados agroindustriales de Argentina, Paraguay, Bolivia y parte de la producción del estado brasileño de Mato Grosso. Además de la producción primaria, la hidrovía generó el surgimiento de plantas industriales, instalaciones logísticas, puertos y terminales especializadas ubicadas mayormente en el área del Gran Rosario, en Santa Fe. Esto modificó el perfil productivo de la región. En el caso de Argentina, este proceso permitió, entre otras cosas, la exportación de harinas y aceites vegetales en volúmenes muy significativos, que la ubican como uno de los principales proveedores de estos productos en el mundo. En una primera etapa en su historia, los países que participaron del proyecto firmaron el Tratado de la Cuenca del Plata, con el que se acordó promover programas, estudios y obras en áreas de interés común y adoptar medidas para fomentar la navegación fluvial. Otro de los ríos principales que forman parte del Tratado de la Cuenca del Plata son el río Paraguay, el río Uruguay y el río de la Plata. Después se fueron adaptando las condiciones para la puesta en marcha. Perfeccionar el transporte de carga entre estos países, en especial a partir de la creación del Mercosur en 1991. El objetivo era mejorar la navegabilidad del sistema, adaptar la flota y mejorar la infraestructura de los puertos que se integran a la hidrovía. También hay que mencionar que este proyecto de inmensas dimensiones también genera discusiones acerca del impacto ambiental que puede llegar a provocar. Y de la producción a gran escala pasamos a la actividad más artesanal que mencionamos antes, la pesca. Se calcula que cada día más de 5.000 pescadores salen al río Paraná, este extenso caudal de agua que alimenta a las comunidades ribereñas desde que lo surcaron los primeros pueblos originarios hace más de 2.000 años. Yo decido cuándo como, cuándo trabajo, a dónde voy. No tengo ningún límite. El único límite
solamente me lo da las necesidades físicas, o sea, el hambre o el cansancio. Una de las especies más cotizadas del río Paraná es el surubí. Es un pez de los llamados gigantes, porque puede pesar más de 50 kilos y medir hasta 1,70 metros. Yo pesco con malla únicamente en el tiempo del surubí, que ahora no sabemos cuándo es en realidad, porque está tan pobre el río que nuestro surubí prácticamente está desaparecido. Normalmente ya tendríamos que estar pescando todos los días por lo menos 8 o 10 peces en esta cancha. Y este año peces de ese tamaño no han salido. Otras especies de peces que habitan en el río Paraná son los armados, que se capturan comercialmente con redes y espineles cargados con frutas. Los amarillos, que se pescan para consumo regional y por deporte. Y el salmón, muy apreciado en la pesca deportiva. Yo dibujo puentes para que me encuentres. Un puente de tela, con mis acuarelas. Un puente colgante de tiza brillante. Así empieza un poema de la que fue una de las más grandes escritoras de cuentos, novelas y poemas para chicos y chicas, Elsa Bornemann. Muy lindo poema, Luca. ¿Y sabes qué es un puente y para qué se construyen? Para unir dos puntos que estaban separados, ¿o no? Claro, un puente comunica dos lugares que sin él permanecerían separados. Se los construye sobre los ríos, por ejemplo, para poder cruzarlos. Pueden estar hechos de distintos materiales: piedra, ladrillo, madera, hormigón, hierro u otros. Ah, claro. La música también es puente, ¿no, Maga? Y escuchando esta canción del dúo musical Tonolec, integrado por la cantante formoseña Charo Bogarín y el músico chaqueño Diego Pérez, nos disponemos a descubrir cómo superar a un gigante como el río Paraná. El río Paraná, con su fuerza y su caudal, representó históricamente una frontera entre la región de la Mesopotamia y el resto del país. Durante la segunda mitad del siglo XX, este aislamiento se resolvió con obras viales, infraestructuras construidas para este fin con hormigón y acero. De estas estructuras, hoy nos vamos a referir en especial a dos puentes y un túnel, que fueron construidas a gran escala y no pasan desapercibidas en el escenario natural que los rodea. Vamos a conocerlas. El río Paraná recorre cerca de 2.570 kilómetros antes de desembocar junto al río Uruguay en el río de la Plata. Su cuenca tiene una extensión de 2.600.000 kilómetros cuadrados. Cruza Brasil, Paraguay y Argentina. Estas grandes dimensiones llevan a la necesidad de integrar a quienes viven en sus cercanías o a uno u otro lado de su ribera. Para lograrlo, se desarrollaron grandes puentes y puntos de unión. Hasta hace algunas décadas, la única forma de unir Buenos Aires y el sur de la provincia de Entre Ríos era una balsa. Entre 1971 y 1977 se construyó un complejo ferrovial y carretero compuesto por dos puentes atirantados de estructura de hormigón y metal, ubicados a 30 kilómetros de distancia entre sí. Lo componen dos tramos en cada sentido de la Ruta 12 y vías del Ferrocarril General Urquiza. El puente Zárate-Brazo Largo permitió integrar la región de la Mesopotamia al resto del país. Facilitó así el crecimiento de las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones y se convirtió en ruta principal del Mercosur. Hacia el otro lado de Entre Ríos, en la zona este del país, cruzar desde Paraná a la provincia de Santa Fe también era una odisea que solo se podía realizar en balsa o lancha. Desde las dos provincias comenzaron a reclamar la necesidad de un puente, una unión física. Ante la falta de respuestas oficiales, idearon una forma de cruzar el río por debajo del agua.
El 13 de diciembre de 1969, en un hecho bisagra y después de 5 años de trabajo, se inauguró el túnel subfluvial Uranga Silvestre Begnis. Ese día, el peaje estuvo liberado y la gente lo cruzó caminando o en filas de autos interminables. El túnel cruza por debajo del lecho del río Paraná, tiene 3 kilómetros de longitud, 2 rampas de acceso de 271 metros cada una. Es de fundamental importancia para la región. Día a día lo cruzan miles de vehículos particulares y transportes públicos. Esta obra, que va desde la isla Santa Cándida en Santa Fe hasta la ciudad de Paraná en Entre Ríos, logró integrar las dos provincias. El puente general Manuel Belgrano une las ciudades de Resistencia, Chaco y Corrientes, capital de la provincia con el mismo nombre. Se construyó entre 1967 y 1973 y soporta un intenso tránsito vehicular. Ubicado en el tramo medio del río Paraná, completó la conexión física entre la Mesopotamia y el resto del país que había iniciado el túnel subfluvial. Su longitud es de 1.700 metros y tiene una altura de hasta 35 metros por sobre el nivel medio de las máximas crecientes del río, permitiendo así la navegación de grandes buques. Su infraestructura está compuesta por un puente para vehículos y peatones y 2 veredas laterales. El puente ingresa directo en la ciudad. Sus columnas se insertan en la trama vial urbana y lo conectan con una de sus avenidas. El río, sus islas, sus animales, sus plantas, sus colores y aromas inspiraron siempre a los y las artistas. Adolfo Nigro fue un pintor rosarino que contaba que el río tenía un significado simbólico para ellos. Decía que genera ideas artísticas, es un elemento fundador, es una manera de ver el mundo. El paisaje te va configurando, construyendo tu manera de ser, de pensar. El paisaje que te rodea te da tu idea de universo. Nigro creó sus imágenes usando el lenguaje del universalismo constructivo. Este es geométrico y abstracto, ideado por el pintor uruguayo Joaquín Torres García. Tomó las formas esenciales de los elementos y les otorgó geometría. Luego los ordenó en casilleros rectangulares y cuadrados como si encajaran unos en otros. Estas obras que estamos viendo son algunos ejemplos. Algunas de sus influencias fueron del cubismo, como Pablo Picasso y Georges Braque. La base de sus ideas fue la unidad del ser humano con la naturaleza. Usó formas como los peces, las estrellas de mar o caracoles como si fuesen memorias del río. Desde 1995, Nigro se dedicó a hacer juguetes de madera, de una sola pieza o compuestos por varios elementos, basados en las formas de sus dibujos y pinturas. Algunos parecían rompecabezas. Hoy vamos a hacer uno inspirado en su arte. Podemos empezar a recortar formas geométricas o acuáticas en cartón con la tijera, ¿te parece? Dale. Empezamos, tenemos un cartón y empezamos, hagamos una forma. Y yo tengo acá un cúter. ¿Terminaste? Sí. Buenísimo. Cuando tenemos nuestra forma recortada, en vez de pintarla como solemos hacer con pintura, vamos a hacerla con papel. Esta forma la pegamos en una hoja de color y recortamos por el borde. Y nos va a quedar una forma pintada con el papel de color. Una vez que le pegamos la hoja de color, podemos agregarle ornamentos con un marcador negro, ¿sí? O con cualquier otro color que tengamos. Acá tenemos negro en particular, así que ornamentos de cualquier manera. Pueden ser líneas, formas, lo que vos quieras. Yo voy a dibujar estrellas. Bueno. Ay, bueno,
Estuvimos recortando y pegando un montón de formas. Y la verdad es impresionante nuestro ritmo. Con el cambio de un par de luces, está todo hecho. Somos muy atentos para trabajar. Eficaces se dice, Nati, eficaces. Esa palabra justa. Entonces, ahora que tenemos un montón de formas ornamentadas, vamos a empezar a encastrarlas, ¿sí? En una hoja. Podemos intentar de hacerlas en una escultura, pero ahora lo vamos a intentar de hacer en esta hoja. Entonces, vamos a intentar que las líneas de cada forma coincidan con las de la otra. ¿Sí? Es como un desafío, es como hacer un rompecabezas casi. Claro, eso mismo. Nati, la verdad, nos quedó genial. Me encantó. Estoy chocho con el proceso. Vamos a seguir, ¿sabes? Dale, hacemos un ratito más. Para hacer la actividad vamos a necesitar los siguientes materiales. Un cúter o tijera, cartón, papeles de colores, pegamento, marcador negro y una hoja blanca o negra. Porque... ¿Tomás mate? ¿Cómo lo tomás? ¿Con quién tomás? ¿Quién te enseñó a tomar? Sí tomo mate, lo tomo a veces con mi mamá, con mi papá o con mi hermana. Me enseñó mi papá y mi mamá cuando era chiquita. Yo no tomo mate, tomo tereré. Lo tomo a veces con mi mamá. Unos amigos que la mamá tenía el jugo, el tereré tenía y probé y me gusta. Caliente y con dulce. Lo tomo dulce y amargo, de cualquier forma, me gusta. ¿Cómo se prepara el mate? Sí, yo primero como que lo empiezo a sacudir para que la yerba quede así como así cruzada. Calentas agua o hay gente que lo toma fría con agua caliente y con yerba mate o con azúcar o sin azúcar. Lo puedes tomar en un mate o en un vaso. ¿De qué otras formas se consume la yerba mate? De otra forma... con el tereré. Con el mate cocido, con mate de leche. ¿Por qué pensás que se toma tanto mate en nuestro país? Es una costumbre. Porque es muy tradicional. Los gauchos tomaban mate y se fue pasando de generación en generación y tomamos mate. Salud. ¿Sabes dónde viene la palabra mate? Sí, del vocablo quechua matí, que significa calabaza, que es el fruto con el que se hacen los mates como estos que estamos usando. Claro, de ahí viene. La yerba mate tiene un lugar fundamental en el día a día de la sociedad argentina. Es un elemento representativo de nuestra identidad cultural. Es tan representativo que hasta tiene su propio emoji. Solo faltaría un sonido para el celular que imite este sonido. En Argentina, el mate está presente en muchas situaciones de la vida cotidiana. Es parte de las costumbres de quienes la habitamos y de quienes la habitaron. Lo tomaban nuestros antepasados y lo toman en las comunidades de pueblos originarios ya desde hace más de 5 siglos. Los primeros rastros descubiertos vienen de las comunidades de la nación guaraní, antes de la conquista europea del siglo XV. Ya era un alimento básico en su dieta. Lo tomaban de forma parecida a como lo hacemos ahora, aunque con una bombilla de caña. También mascaban las hojas de la yerba mate. Además, la planta, a la que consideraban mágica, era utilizada en sus rituales como una forma de comunicarse con los dioses. Este árbol era sagrado para los guaraníes. En sus orígenes, su consumo estaba solo reservado a los chamanes. Vamos a conocer un poco más sobre la yerba mate, cómo se la planta y cómo es su producción en el país.
yerba mate es un cultivo tradicional en la producción agropecuaria de Misiones y del noreste de Corrientes. También se cultiva en Brasil y Paraguay, pero nuestro país es el principal productor mundial. La planta de la yerba mate puede crecer del tamaño de un árbol, pero se la poda en forma de arbusto para manejar mejor la producción. En la antigüedad se extraían plantines del monte y se los trasladaba para plantar. Después se descubrió que había que dejarla en una bolsa dentro del agua para que se ablandara durante 90 días y debía estar tapada para evitar que los animales se la comieran. De los arbustos se extraen sus pequeñas ramas y hojas. Las máquinas para la cosecha no son muy utilizadas, es por eso que la producción, aún en el siglo XXI, depende en gran medida de la cosecha manual y su mano de obra. La yerba silvestre que crece en el monte es más aromática pero más suave. Las industrias que se desarrollaron en la región trabajan con yerba de campo. Además, estas plantas son más vigorosas y de sabor más amargo. La tierra de Misiones es ideal para la producción de yerba mate por la gran cantidad de hierro que contiene. Se intentó cultivar en otras regiones del país con otra clase de tierra, pero la planta no logró crecer. Una vez cosechada, la yerba mate debe atravesar la etapa de secado. Las hojas son expuestas al calor del fuego para retrasar los procesos de fermentación y oxidación. Luego, se trituran las hojas para obtener yerba mate tostada. En esta etapa se realiza el estacionamiento. La yerba es embolsada en triturado grosero en lugares alejados de la humedad. Y luego se realiza la molienda en molinos especiales para este producto. Después es momento del empaquetado y la distribución. Estas instancias forman parte de la última etapa del circuito productivo, un encadenamiento que incluye los siguientes eslabones: agrícola, industrial y comercial. La yerba mate está considerada como una economía regional, que es como se denomina a todas aquellas actividades productivas que se localizan fuera del área pampeana. Como tal, se organiza en circuitos productivos y forma parte del sector agroindustrial argentino. Hoy descubrimos que en el río Paraná se realiza una actividad artesanal y reglamentada como la pesca y a la vez se concentra una importante actividad económica a partir de las posibilidades que brinda la hidrovía Paraná-Paraguay, un corredor que facilita un gran movimiento comercial en la cuenca del Plata y sus alrededores. También conocimos formas de cruzar el río Paraná y unir ciudades que antes estaban desconectadas entre sí, como Buenos Aires y Entre Ríos, que ahora se unen fácilmente a través del complejo Zárate-Brazo Largo, o las de Paraná y Santa Fe con el túnel subfluvial y Resistencia, Chaco con la ciudad de Corrientes, gracias al Puente General Manuel Belgrano. Además, conocimos la obra del pintor Adolfo Nigro y elaboramos una pieza con su estilo. Y vimos cómo es la cadena de producción de la yerba mate, una economía regional de la provincia de Misiones y el noreste de Corrientes. Además, los chicos y chicas de distintos lugares del país nos contaron sus impresiones sobre el mate y la pesca. Pero todavía queda mucho para descubrir acerca de los secretos del río Paraná. Por ejemplo, ¿qué historias cuenta la cuenca?